Señor, y quiero invitarles en esta mañana a abrir conmigo Primera de los Corintios capítulo 1 versículo del 1 al 2. ¿Alguien se recordará qué nos tocará ver el día de hoy? Por casualidad. Amén. Tal vez cuando lo leamos alguien se va a recordar. Primera de los Corintios, capítulo 1, versículo del 1 al 2. La palabra del Señor nos dice en esta mañana, es una salutación del apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. Agradecidos en esta mañana, Padre amado, por concedernos esta bendita oportunidad de escuchar tu palabra. En realidad, Señor, no todos tienen este privilegio de escuchar tus consejos, de escuchar tus mandamientos. No todos tienen el privilegio, Señor, de alabarte y de adorarte. Estamos en este mundo y muchas veces las cosas que adoramos y le cantamos son a las cosas de este mundo. Oír tu palabra, tampoco, Señor. Pero a nosotros, tu iglesia, nos has permitido y nos permites en todo lugar adorar y alabar tu nombre. ¡Qué alto privilegio, Señor! Y aunado a esto, oír tu bendita palabra. Señor amado, siembra tu palabra como el sembrador que sale a sembrar. Y te pedimos que lo que siembres produzca fruto para gloria y alabanza de tu nombre. Bendice a tus hijos que vinieron esta mañana para alabarte y para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Ya vieron, hermanos, de qué vamos a hablar? ¿Ah? De la santificación. Ese es el tema que nos corresponde en esta mañana. Hemos estado hablando acerca de la redención, acerca de la propiciación, de la sustitución, justificación, expiación, y el domingo pasado estuvimos hablando de la reconciliación. Les decía que nos quedaba algo pendiente, porque son 7 aspectos que componen lo que se diría el fundamento que Cristo le ha dejado como herencia al cristiano, al creyente, y le ha dejado como herencia, por supuesto, a la iglesia. Yo hay veces que me siento tan corto, hermanos, para mostrar el valor y la importancia que tienen determinados aspectos de la palabra de Dios. Pero esto que yo he estado compartiendo, créame que lo hago con todo el buen deseo de que usted conozca estos aspectos. Y la razón es, hermanos, porque conociendo estos aspectos, la misma palabra de Dios nos enseña que vamos a estar seguros pasando lo que pase. Pueden venir ríos, corrientes de tipo espiritual, de tipo emocional, de tipo circunstancial. Puede alguien también con mucha influencia, ¿verdad?, a venir a su vida y afectarlo. Pero cuando este conocimiento de esta palabra ha venido a su vida, créame, hermano, que no importa lo que pase, su vida ha de prevalecer, incluso aún sus mismas debilidades. Porque quiero decirle que usted y yo, a pesar de que somos hijos de Dios, tenemos un problema.
El problema, hermano, es que no hemos llegado al cielo todavía, ¿no es cierto? Estamos aquí en esta tierra, donde sentimos tentaciones, donde nos sentimos que muchas veces le decimos, Señor, como que si no fuera tu hijo, porque te fallo. Y tú dices que me has redimido, que me has justificado, que me has, Señor, y con todo y eso yo me doy cuenta que fallo. Pero cuando tú tienes este conocimiento del cual yo te estoy compartiendo humildemente, con la esperanza de que tú lo puedas conocer y asimilar, entonces estoy seguro, mi amado hermano y hermana, de que tu vida habrá de prevalecer, y como dijo aquella escritura, decía, y alguien decía, hermano, ¿y usted qué? Cuando dice, y el que perseverará hasta el fin, hermano, ¿y de qué nos está hablando? Es salvo aquel que persevera. Así que, mis hermanos, una de las cosas que yo quiero decirle en esta mañana es que muchísimas personas que están alrededor suyo, sobre todo aquellas personas que no conocen de Dios, que no tienen esa comunión con Dios, que no hay algún interés con Dios, en algún momento de su vida experimentan, dijéramos, momentos de culpabilidad por los errores que han cometido. Muchas veces caen, inclusive, hermanos, por las fallas que cometen, caen en estados de depresión, de tristeza, como de derrota, diríamos así, ¿no? Y todo es porque, como todo nuestro ser tiene deseos, y cuando nuestros deseos no son cumplidos, cuando nosotros no logramos lo que queremos, muchas veces nuestra alma experimenta todo eso: tristeza, depresión, desánimo, sentimientos de culpa, no lo hice bien. Hace unos días yo estuve atendiendo una familia que estaba pasando una situación, y entonces esta persona me decía, es que yo no logré hacer esto, y comenzó a traer cosas en las cuales manifestaba su culpabilidad. Algunas veces dice, si yo hubiera hecho esto, quizás no hubiera sucedido. Y si esto acontece, mis amados, en personas que no conocen a Cristo, que no se agarran de Dios, que no saben cómo aferrarse en las promesas que tiene nuestro Señor, entonces quiero decirle de que nosotros los cristianos no estamos exentos también de experimentar lo mismo. No debiera. Entonces muchas veces también nosotros nos desanimamos, también nosotros pasamos frustraciones, pero el cristiano muchas veces se siente frustrado porque, llamándose un hijo de Dios, comete errores, comete faltas, como que si no fuera un hijo de Dios. Y entonces uno dice, Señor, te fallé, no hice las cosas correctas, he pecado contra ti. Cuando una persona, siendo cristiana, desconoce la herencia que hemos tenido en Cristo, puede suceder, hermanos, que el cristiano en su desánimo incluso pierda las fuerzas de querer continuar como cristiano. Hay otras personas que inclusive abandonan la caminata del creyente. ¿Y por qué lo abandonan? Porque desconocen todo lo que Cristo ha hecho en beneficio de su vida, a pesar de que comete errores, a pesar de que se equivoca. Entonces, cuando el creyente no desconoce el potencial, la herencia, la bendición que Dios ha dado en Cristo, se desanima y no quiere seguir. La vez pasada, la camioneta estaba fallando. Entonces, platicando con mi hijo, y me dice, papá, me dice, ¿y ya te diste cuenta de que la camioneta es automática, pero al mismo tiempo, me dice, tú la puedes usar como estándar? Mira, hijo, le digo yo, fíjate que yo solo en automático ando. No, papá, me dice, ese problemita que te está dando la camioneta, si tú le mueves la palanca, puedes comenzar a usarla de otra forma, como que si fuera estándar.
Y así no va, mientras llevas al taller, lo vas a ver. Mis amados, el problema es cuando tú desconoces todo lo que Dios te ha dado a ti como herencia en la persona de Cristo. Puedes tener un potencial, puedes tener guardado ciertas cosas que realmente son de gran beneficio a tu vida, pero puede, como dice el apóstol Pablo, olvidarte de lo que el Señor te ha dado. Una es olvidarte y la otra es ignorarla. Esta mañana yo quiero hablar de un tema que yo sé, hermanos, que si Dios lo permite y te muestra el potencial y la bendición que hay cuando tú te das cuenta lo que Dios ha hecho por ti. Y a esto le hemos llamado nosotros la obra de santificación. La obra, algunos dicen, pero es que yo siento que es al revés, hermano. Porque como usted va a hablar de la santificación y yo me doy cuenta que no soy santo, entonces no le veo por dónde es que está lo bueno. Entonces abre tu corazón en esta mañana y date cuenta de la gran bendición que Dios te ha dejado como herencia. El apóstol Pablo, saludando a una iglesia que es la iglesia más conflictiva, la iglesia de los Corintios. Cualquiera diría que es la iglesia más espiritual. ¿Por qué? Porque es una iglesia que habla de hablar en lenguas, de profetizar, de dones de sanidad. Y cualquiera diría, wow, pues entonces ha de ser una iglesia súper espiritual. Y créame, hermano, que es lo contrario. De todas las iglesias más conflictivas, porque ¿sabía usted que hay iglesias conflictivas? La iglesia más conflictiva de todas, la iglesia de Corinto. Es más, la historia, después de que han muerto los apóstoles, ¿verdad? Usted puede leer en la patrística y usted se va a dar cuenta que la iglesia que siguió teniendo problemas después de que se murieron los apóstoles fue la iglesia de Corinto. Como dicen, siguió dando, no se me vaya a ofender, siguió dando lata. La iglesia de Corinto. Entonces a esta iglesia de Corinto, que cualquiera diría, Pablo le está llamando santos, le está llamando santificados, pero ya te diste cuenta que a qué iglesia le está diciendo eso. Y Pablo estaba consciente. Fíjese dos palabras muy importantes en esta mañana que usted debe de observar en esta salutación del apóstol Pablo. Por favor, regresemos a 1 Corintios capítulo 1, pero yo quiero que vea conmigo versículo 2. Pablo se dirige a esta iglesia muy conflictiva y él dice a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿A quiénes? A los santificados. Es decir, que Pablo reconoce que esta iglesia, con todo y todo lo que tiene esta iglesia, es reconocida como algo que le ha acontecido a ella, y es que Dios ha realizado la obra de santificación en ella. Por eso es que Pablo lo reconoce. Ustedes son los santificados. Esto es algo que ya Dios hizo con ustedes. Y la segunda palabra nos da una segunda enseñanza, porque vea lo que dice el texto. A la iglesia de Dios que está en Corinto, y dice a los santificados, es algo que ya se hizo. Dice a los santificados en Cristo Jesús, pero luego dice otra palabra: llamados a ser santos. A ver, y que ya no estamos santificados, pues, y que ya el Señor ya no nos santificó. Sí, eso es un acto que Dios ha hecho en Cristo para todos los que han creído y le han entregado su vida a Cristo. Dios declara que los ha santificado. Ante los ojos de Dios, Dios te mira a ti que has creído en Cristo, te mira santo. ¿Se sienten contentos, hermanos? Gracias, Señor. Yo tuve una secretaria
cuando yo estaba trabajando en una empresa privada. Y entonces, hermanos, yo siempre en mi trabajo, pues en mi escritorio, yo ahí llevaba mi comida y comía allí. Y entonces los empleados, había varias personas allí, pero había una secretaria y yo pues evangelizando, compartiéndole la palabra a todos. Pero esta secretaria me dice: bueno, ¿cómo está eso de que ustedes se dice que son santos? Y yo le digo: pues sí. Ya poco, me dice. Yo me dice santo como San Juan, San Pedro, San Martín, San Judas Tadeo. Pero eso de que ustedes sean santos, eso está bien difícil. Pues sí, le digo, el problema es que ustedes conocen lo que Dios ha hecho en Cristo. Dice la palabra de Dios de que Dios, a través de su Hijo Jesucristo, de lo que Él ha hecho, todos aquellos que han logrado creer en Cristo, le han entregado su vida a Cristo, Dios ha hecho la obra de santificación. Por eso es que continuamente Pablo habla, dice, a los santos de Filipo, a los santos de Éfeso, a los santos de Corinto. Mis amados hermanos, Pablo está reconociendo que esta es una obra que Cristo ha hecho en beneficio de tu vida. Pero la siguiente palabra es que Pablo dice: llamados a ser santos. Esto es como una obra que el creyente, que la iglesia que ha sido santificada, debe de continuar y debe de buscar. La palabra santo, hermanos, por si usted no sabe, significa algo que ha sido totalmente separado y apartado para alguien. La palabra griega es sugenes o súgenes en hebreo, en el griego, perdón, y trata de decir que es algo que está exclusivamente apartado para alguien. ¿Ve? Entonces, hermanos, cuando dice que somos santificados, quiere decir que Dios ha pagado un precio en la cruz del Calvario a través de su Hijo, para que ahora usted sea separado y apartado para Dios. Dios le mira a usted como que le pertenece a Él, es pertenencia de Dios, y no hay cosa más linda saber que le pertenecemos al Señor, y que, hermanos, somos ajenos al mundo. Nadie puede ponernos la mano encima si no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque tú has venido, la iglesia ha venido a ser pertenencia de Dios. Y esta otra parte, cuando dice ser santos, es un trabajo que la iglesia tiene que hacer. Es decir, apartarse más para Dios, consagrarse más para Dios, alejarse de aquellas cosas a las cuales antes le pertenecía, pero ahora no más. Y entonces el creyente, al tener el entendimiento que Dios le ha comprado, comienza a santificarse más, comienza a apartarse más, comienza a abandonar las cosas malvadas del mundo, del pecado, porque sabe que ahora su vida es de Dios. Entonces nuestro estudio de esta hora tiene que ver con la santificación. Pero cuando estudiamos la santificación, encontramos que la santificación tiene 3 fases. Y eso es muy importante que esta mañana usted lo distinga. Es decir, hay 3 maneras de cómo se expresa la santificación de manera teológica, de manera bíblica. Por ejemplo, vamos a ver lo que le gusta estudiar, ¿verdad? Yo le pedí al Señor: Señor, dame la gracia para también darle la aplicación de vida a nuestra vida cuando vemos estos aspectos. Por ejemplo, las 3 fases o 3 maneras de expresarse la santificación, una de ellas se conoce como la santificación posicional o la santificación inclusiva. Es decir, de que Dios nos ha incluido para que nos veamos y experimentemos ante la presencia de Él que somos santos.
Eso se conoce como la santificación posicional o la santificación inclusiva. Tenemos un segundo aspecto dentro de lo que es la santificación, que se conoce como la santificación progresiva. Es decir, que hay algo que tiene su inicio, pero que va teniendo también su desarrollo, su manera de progresar. Y por último conocemos como la santificación final. Estas tres cosas han sido motivo de análisis, de estudio en las escuelas teológicas. Por ejemplo, en el siglo XVII, siglo XVIII, XIX también, varios teólogos, los puritanos, Juan Wesley, Jonathan Edwards, teólogos, hermanos, muy apreciados. Ellos incursionaron en estos temas teológicos de la santidad. Y entonces, cuando uno analiza cada uno de ellos, no deja de tener un poquito de diferencia. Por ejemplo, hablando de Wesley, ¿verdad? Tiene su enfoque en cuanto a la santidad. Y por cierto, el tema fuerte de los hermanos wesleyanos, hermanos preciosos, es el tema de la santidad. Ese es su fuerte. Entonces, el problema es el enfoque. Sin embargo, en los últimos años, Wesley se acercó mucho a lo que conocemos hoy como también la perspectiva teológica reformada, si le queremos llamar así. Queremos estudiar o queremos ver el beneficio para ti, para tu vida, para la iglesia. Cuando hablamos, por ejemplo, de la santificación posicional, ¿qué es eso? Bueno, mis hermanos, es un acto que decimos único, obra del Espíritu Santo en los corazones de los que antes eran incrédulos. Fíjese, por favor, póngame atención. Cuando usted ha sido una vida escéptica o atea o indiferente a las cosas de Dios, entonces, por ende, entendemos que a usted no le interesa a Dios, no le importa a Dios y no se entrega a Dios. Pero cuando el Espíritu Santo logra convencerlo a usted que usted es un pecador y que si usted no se arrepiente y que si usted no reconoce a Cristo como su Salvador, usted sabe que su vida va a la condenación, el Espíritu Santo le convence y usted decide decir: Señor, yo te entrego mi vida, te pido que perdones mis pecados, como también te pido que me des la vida eterna. Entonces, en ese momento, Dios hace una obra por medio de la fe que se conoce como la obra de santificación inclusiva. ¿Y eso qué quiere decir? Que al haber usted creído en nuestro Señor Jesucristo, al haber depositado su fe en nuestro Señor como su Salvador, Dios le reviste de salvación, Dios le reviste de santificación, y a partir de ese instante, Dios le mira como alguien que ha sido apartado, apartada para Él. Y aunque en usted todavía se miran algunas obras de la carne, todavía hay enojos, todavía se le sale una palabra no adecuada, con todo y eso, Dios lo mira a usted santo. ¿Por qué? Porque ya lo compró por medio de la fe. Y entonces, a partir de ese momento, Dios lo saca de las tinieblas y lo traslada al reino de su Hijo. ¿Por qué? Por medio de la fe. Porque usted se ha entregado a Dios, ha creído a Cristo y llega a decirle: Señor, perdóname por todo este tiempo que te he dado la espalda. Perdóname porque yo he sido indiferente, pero ahora, Señor, toma mi vida. He creído en tu Hijo Jesucristo. ¿Qué hace Dios? Te traslada ante sus ojos de la condenación del mundo y te traslada al reino de su amado Hijo Jesucristo. Eso lo dijo el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 2, versículo del 4 al 5, cuando dice que Dios es rico en misericordia y que por su gran amor con que Él nos ha amado, aun estando nosotros muertos en pecado, dice, nos dio vida
juntamente con Cristo. Es decir, hemos recibido la salvación, pero, como dije anteriormente, nos ha trasladado al reino de su Hijo. Colosenses, por favor, capítulo 1, versículo 13. Entonces, ante los ojos de Dios, tu posición ha cambiado. Ha cambiado por la fe que has puesto en Jesucristo. Dice aquí la Escritura, versículo 13, el cual nos ha librado de ¿qué dice? De la potestad de las tinieblas. Y nos ha trasladado, ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo. Como quien dice, has entrado a mi reino. Y aquí nadie entra si yo no le abro la puerta. Y nadie se sale si no es mi voluntad. En otras palabras, hermano, cuando tú logras, el Señor te permite que logres creer en Jesucristo, el Señor te hace que entres a su reino. Y a partir de allí, Dios declara en su palabra: tú eres mío. Tú eres mía. Lo dicen las Escrituras. Llegas a ser pertenencia del Señor. Él te ha librado del pecado, Él te ha librado de la condenación, porque ahora le perteneces a Él. Y aunque exista alguien aquí que dice: yo santo, yo San José, Santa Marta, ¿cómo es eso? Sí, hermanos, Dios te santifica. La palabra santificar es apartado, y Dios, por la fe que ha puesto en Cristo, te aparta para Él. Cuando tú mueras, por la fe que has puesto en Cristo, tienes franca entrada al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque Él te compró. ¿Por qué? Porque le lograste creer. ¿Por qué? Porque le entregaste tu vida al Señor. Y a partir de ese momento el Señor te dice: no debes de tener ningún temor, porque tú eres mío, tú eres mía. Pertenencia. Esta santificación, por supuesto, se ha realizado no porque tú hayas hecho alguna buena obra. No. Lo que ha sucedido es que tú le has dado tu pecado a Cristo, y Cristo te transfiere a ti su santidad. ¿Me está comprendiendo? Tú le transfieres a Él. ¿Qué le entregas tú a Cristo? Tu pecado. Señor, me declaro que soy pecador, me declaro que soy pecadora. Y entonces dice Dios: ahora te voy a trasladar, te voy a transferir la santidad de mi Hijo, para que ante mis ojos tú seas santo. Lo dice la Biblia, Hebreos capítulo 10. Fíjense cómo el escritor a los Hebreos nos habla de esta obra de santificación. Entonces la pregunta es, versículo 10: ¿y para qué me sirve esto? Aquí viene lo aplicativo, hermanos, para tu vida. Si tú eres un verdadero, escucha lo que voy a decir, si tú eres un verdadero hijo de Dios, en tu interior tú tienes el ADN de Dios. ¿Comprenden eso? ¿Qué es el ADN? ¿Alguien entiende qué es el ADN? Si tú eres una vida que has nacido de Dios y le perteneces a Dios, Dios ha puesto su ADN en ti, su genética. La Biblia le llama de otra manera su naturaleza. La naturaleza de Dios te ha transferido y ha venido a tu vida. Y a partir de ese momento te tengo la noticia: comienzas a sentir un amor por Dios. Comienzas a sentir que amas a Dios y que estás agradecido, y que estás como loquito, como cuando le han dado su juguete a su niño, y está feliz porque dice: soy hijo de Dios, soy hija de Dios. Y experimentas el gozo, y el Espíritu Santo da testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Si tú no experimentas eso y estás en la iglesia, lo más probable es que le tengas que pedir a Dios: por favor, Señor, realiza en mí el nuevo nacimiento.
porque yo no siento gozo de lo que están hablando los hermanos. Yo no siento alegría, realmente oigo como una conferencia, pero no siento gozo en la palabra. Entonces, lo más probable que, disculpa, no tienes el ADN todavía. Todavía la naturaleza del Señor no está ahí. Y esa debe de ser tu oración. Señor, por favor, dame testimonio de que verdaderamente soy un hijo, soy una hija tuya. Porque cuando eso sucede, entonces lo que ha sucedido es que el Señor, al trasladar esa naturaleza divina, te da el testimonio de la santidad que ha venido para ti. Vea lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad, es decir, en el sacrificio que Cristo hizo, eso lo viene diciendo en el contexto de Hebreos capítulo 10. Por eso es bueno que usted traiga su Biblia, hermano, no se confíe solamente en eso. La vez pasada se nos arruinó el proyector y hablábamos de la Biblia y todos estaban allí. Traiga su Biblia para que vea los contextos. En esa voluntad, fíjese lo que está diciendo el escritor. Es decir, en el sacrificio de Cristo, en esa voluntad, ¿qué somos, hermano? Santificados. Somos santificados. ¿Mediante cómo fue esa santificación que ha venido a nuestra vida? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. Para siempre. Está diciendo que a través de Cristo, por haber creído en Cristo, esta santificación opera y entonces viene a la vida del creyente. Pregunta, ¿y para qué me sirve eso? Cuando tú eres un hijo de Dios y sabes que el Señor te ha comprado, tú puedes estar donde estés, incluso en el chiquero, comiendo algarrobas donde están los cerdos, pero allí vas a experimentar que eres un hijo de Dios. No sé si escucharon, no sé si oyeron. Puedes que hayas abandonado al Padre en un momento dado, puedes que te descuidaste, puedes que eres nuevo en la fe y te fuiste a comer algarrobas con los cerdos, pero desde allí, desde ese lugar donde estás comiendo algarrobas con los cerdos, el Espíritu Santo vendrá a tu vida y te dirá: tú eres un hijo de Dios, vuelve a tu Padre, regresa a tu Padre. Si has nacido de nuevo. Si no has nacido de nuevo, las algarrobas te van a saber sabrosas y te vas a quedar con ella en el chiquero y vas a decir: qué rico está el pecado, qué rico está la... ¿Sabes por qué? Porque todavía el ADN de Dios no está en tu vida. Pero cuando eso suceda, el Espíritu Santo no te va a dejar tranquilo y te va a decir: tú eres un hijo y una hija de Dios, regresa con tu Padre, vuelve a tu Padre. Entonces esto coincide con lo que dice el versículo 14 del libro de Hebreos. Hemos recibido la santificación, somos santos a pesar de que hemos cometido faltas y errores, pero por el hecho de que Cristo ha venido a nuestra vida, la naturaleza divina, por la fe, por haber creído en Él, entonces esto ante los ojos de Dios me hace verme como santo. ¿Sabe cómo es esto? Usted puede tener un familiar que lleva su mismo apellido, y un día le dice: ¿sabes qué? Me voy para los Yunay, Estados Unidos. Pero esa persona es familiar suyo, ¿me comprende? Lleva su mismo apellido. Me voy a ir hasta Australia, pero lleva su mismo apellido. ¿Sabe qué? El que se haya distanciado no quita que sea de su familia. No sé si me está comprendiendo. La distancia no va a impedir que seas de la familia. Lo que haya pasado, lo que haya sucedido, no va a impedir de que tú sigas siendo de la familia de Dios, porque tú llevas el apellido de Dios.
el ADN de Dios, la naturaleza de Dios. Y eso te hace ser un hijo tuyo. No porque te fuiste a Estados Unidos dejaste de ser familia, hijo, pariente. No porque se fueron para Australia dejaron de ser tu hijo, tu abuela. No, siguen siendo. Ni la distancia, ni la circunstancia, ni las cosas impiden de que tú sigas siendo un hijo de Dios si es que has nacido de nuevo. Sello eso por último. Porque alguien dice, hermano, pero ese ya perdió la salvación. Desconoces lo que Dios ha hecho en Cristo entonces. Es como que tú dices, yo ya no soy de la familia de los Leiva. Papito, si así está registrado. Te puedes ir allá a Estados Unidos y sigue siendo Leiva. ¿Me captan, hermanos? Si usted llega a tener este entendimiento, en sus momentos de depresión, en sus momentos de desánimo, en sus momentos donde diga, no he dado la talla, habrá un Espíritu Santo que te diga, pero tú sigues siendo mi hijo. Esa es la aplicación. Versículo 14 de Hebreos. Fíjese, hermanos, subraye, apréndase de memoria este versículo. Porque con una sola ofrenda, por eso es que no necesitamos hacer muchas misas. Porque una sola vez lo hizo Cristo y ya. Porque con una sola ofrenda, mire cómo lo hizo Dios a usted. Perfecto. Con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Cuánto dura ese reconocimiento de salvación? Para siempre. Disculpe que no amanecí muy bien. ¿Cómo dijo? Para siempre. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Fíjese, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, dice el versículo 17, y nunca más me acordaré a los santificados, a los que Él ha escogido para sí. Esta es la noticia. Escuche, hermanos, deleítese, disfrute, por favor, dele alabanzas a nuestro Señor. Y nunca más me acordaré de ¿qué? De sus pecados. Nunca más me acordaré de ¿qué? De sus transgresiones. Pues donde ya hay remisión de pecados, dice, donde hay remisión de estos, ya no hay más ofrenda que hacer por él. Yo, si lo hubiera entendido, estaría aplaudiendo, hermano. ¿Sabe por qué? El pecado ya no se puede enseñorear en aquellos que son los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los ha santificado. Pero es que yo todavía me siento pecador. Pero ya te santifiqué. Pero yo todavía fallo. Pero mi hijo pagó todos tus pecados en la cruz del Calvario. ¿O de cuántos pecados estamos hablando, hermanos? ¿De algunos o de todos? La Biblia dice de todos nuestros pecados. Cuando yo entiendo eso, salto de gozo. Y quiere decir de que no debo nada. No debes nada. Quiere decir que ante los ojos de Dios soy santo. ¿Eres santo? ¿De verdad, de verdad? ¿De verdad? No debes nada. Pero ¿quiénes? Los que son hijos de Dios y los que han nacido de nuevo. Aleluya. Todavía lo miro con signo de interrogante. Vaya otra vez, pues, si quiere, acompáñeme. Colosenses. Hay más, por supuesto, pero para mí esta es la favorita. Colosenses. Gracias, Jesús. Capítulo 2,
versículo, está hablando de los que ya son creyentes, está hablando de los que han tenido la fe en Jesucristo, están hablando de aquellos que aman a Dios. De eso se está hablando este texto. Versículo 13. Y a vosotros, ¿cómo estuvimos ante los ojos de Dios por ser pecadores, por darle la espalda a Dios, por no importarnos Dios? ¿Cómo nos miraba Dios? Muertos. Nos miraba muertos. Dice, y vosotros estando muertos en pecado, en la incircuncisión de vuestra carne, aquí viene la diferencia, aquí viene el cambio. Os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados pasados, perdonando los pecados que cometiste solamente el año pasado, perdonando los pecados desde que eras chiquito hasta que recibiste a Cristo. Solamente esos te han sido perdonados. ¿Sabe qué dice el apóstol San Pablo? Perdonándonos todos los pecados. Y en el griego todos, ¿sabe qué significa? Todos. Y todos quiere decir todos, hermano. Porque el sacrificio de Cristo fue una sola vez y para siempre. El sacrificio de Cristo fue perfecto. No fue a medias. No te dice, mira, yo te voy a perdonar de los que desde chiquito hasta el día en que creíste, y de aquí en adelante tú te las arreglas. No. Dice que Él nos perdonó todos nuestros pecados. Esto produce gozo, hermanos. Amén. Esto produce alegría. Dice el Señor, ahora puedo decir, libre, tú me has hecho libre, tú me has hecho libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. ¿Cuáles cadenas? Las de pecado. Ahora, hermanos, Cristo lo que hace cuando cuando Cristo se mete a tu vida y tú comienzas a creer en Él, la palabra dice que tus pecados te han sido perdonados. Y San Pablo usa la palabra todos, es decir, los pasados, los presentes, y te tengo la noticia, aún todavía los que no has cometido, ya el Señor te los ha perdonado. Gracias, Señor. No sé qué tengo que hacer para que me lo comprendas, pero eso es lo que ha hecho Cristo. Pedir fe. Pedir fe. Ahora, esto es exclusivo para los que han creído en Cristo, para los que han nacido de nuevo. Es para ellos. A esto se le llama, lo que estuvimos viendo, la santificación inclusiva. ¿Por qué? Porque la santidad de Cristo te incluye en Él. Cuando Dios te mira a ti, no te mira a ti, sino que a quien mira es a su Hijo Jesucristo. Por eso es que te considera ahora santo. Pero ahora vamos a la otra parte, y aquí sí, hermanos, aquí sí quizás tal vez usted no se goza. Aquí sí ya usted ya comienza a decir, Señor, pues dame la gracia. Y tiene que ver con la santificación, pero que se llama la santificación progresiva. La santificación progresiva es la que sucede durante tu vida como cristiano. Inicia, eso sí, inicia el día en que tú recibiste a Cristo o creíste en Cristo, le pediste perdón al Señor y verdaderamente le has entregado tu corazón a Dios. Dios te mira como hijo. ¿Qué dice San Juan capítulo 1 versículo 11, 12 y 13? Dice la escritura, a los suyos vino, hablando de Jesús, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Pero dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, es decir, a los que creen en Cristo,
a eso Dios le dio la potestad de ¿qué dice? Entonces hay una diferencia entre los que son hijos de Dios y no lo son. Dice la Biblia que a los que le recibieron, es decir, a los que creen en Cristo, a esos Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pues estos hijos de Dios son los conocidos como los santificados. Dios los ha santificado, pero ahora a estos santificados, sabiendo que están en el mundo, sabiendo que todavía hay pecaminosidad, todavía hay, ¿cómo se le llama esa fuerza física que se le llama? Inercia. O sea, tú en el mundo sin Cristo venías con el pecado, con la cerveza, con el baile, con el adulterio, con la fornicación y todo eso. Vienes a Cristo, pero esa fuerza del mundo todavía sigue haciéndote el efecto. Y entonces ahora, siendo cristiano, todavía tienes los mismos deseos que tenías cuando no lo eras. Amén, hermanos, ¿captan eso? ¿Les habrá pasado algo así a ustedes? Amén. Pero la inercia mía sí que era fuerte, hermano. Entonces, pero esta santificación progresiva es que desde el momento en que Cristo viene a tu vida, tú comienzas a experimentar un deseo de no pecar contra Dios. Que de aquellas tentaciones que venían en el mundo, ahora tú tratas de apartarte. ¿Por qué? Porque tú dices, es que ahora yo soy de Cristo, no puedo hacer lo que yo antes hacía. Y entonces ha iniciado en ti lo que se llama el proceso de la santificación. Ya el Señor te considera santo, pero ahora en la práctica de tu vida, donde todavía sientes esos deseos de pecaminosidad, es donde el Señor te invita a que perfecciones la santidad que te ha sido, ante los ojos de Dios, te ha sido heredada. Pero ahora el Señor desea que tú procures la santificación a fin de que te parezcas a aquel que lleva el ADN dentro de tu corazón. Mira a tus hijos, por favor, o piensa en ellos. Ellos llevan tu ADN, ¿sí o no? Sí. Ellos llevan tu ADN. Tal vez por separado nadie distinguiría que son tus hijos. Pero cuando tú te reúnes con ellos, tus hijos están alrededor y una persona entra a tu casa, dice, efectivamente, ese es su hijo, esa es su hija, esa es su hija. ¿Pero por qué? Se le nota que es su hijo. Tiene rasgos que son su hijo. Lo mismo sucede cuando tú has venido a Cristo y eres un hijo de Dios. Se comienza a notar de que tú verdaderamente eres un hijo de Dios. Pero como hay rasgos todavía, que todavía son del mundo, entonces comienzas tú a procurar a parecerte a Cristo y comienzas a dejar el pecado y comienzas a decir, no, yo esto no, esto era lo que yo hacía antes, ya no lo puedo hacer. Antes hasta medía la estrategia de cómo iba a mentir, o sea, con chanfle, ¿verdad? Hasta con efecto mentía. Ahora digo, me siento mal cuando miento. Antes con qué facilidad agarraba lo ajeno. Ahora siento algo del Espíritu Santo que cuando le voy a echar el guante encima, hay algo que me dice, eso los hijos de Dios no lo hacen. Y entonces dice, no pasa nada, no pasa nada. La botella de licor, la cerveza, con la que al tomarte te olvidabas de este mundo y comenzabas a hablar tontera y media, y vas en sí, no, dice, ya no. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía, ya no las hago más. ¿Por qué? Porque tienes el ADN de Dios en tu vida. Eres un hijo, eres una hija de Dios. Y poco a poco vas abandonando el pecado. Eso se llama la santificación progresiva. Primera de los Corintios. Volvamos a leer ese pasaje.
a la iglesia de Dios, versículo 2, que está en Corintio, a los santificados en Cristo, es decir, que ya fueron santificados. Pero dice, a los santificados en Cristo Jesús, ¿ahora qué dice? Llamados a ser santos. El creyente en su andar, hermanos. Por eso es que esta palabra es de fundamento para tu vida. El cristiano en su andar puede encontrarse muchas veces por su niñez espiritual en distintas condiciones. Por ejemplo, el recién cristiano, el nacido de Dios, no cabe la menor duda de que es un hijo de Dios. Sin embargo, todavía lo dominan intereses ajenos a la voluntad de Dios. En su corazón busca que las cosas se acomoden a sus deseos y a su voluntad y a sus costumbres. Es cristiano, pero ahora desea todavía, te dice: Cristo, bendíceme, ayúdame, voy a hacer un negocio donde yo quiero comprar lo que yo quiero, hacer lo que yo quiero, así que con tu bendición. ¿Me entienden, hermanos? El recién cristiano trata de usar a Dios, pero para que se haga su voluntad. Ese es el recién nacido. Es un hijo de Dios considerado santo, pero no busca, todavía no busca agradar a Dios. Busca a Dios para que Dios lo agrade a él. Es una vida que no le gusta comprometerse con las cosas de Dios. No agarra compromiso. Se compromete en el negocio, se compromete en una segunda relación, se compromete en otras cosas, pero menos en las cosas de Dios, con todo y que ha creído en Dios. Pero Dios no es su compromiso todavía. No es relevante, no es importante. Y no le gusta ser confrontado por su pecado. Un día lo confronta, el siguiente domingo ya no aparece. ¿Por qué? Porque fue confrontado. Has andado en adulterio, has andado mintiendo, has andado robando, has andado en borracheras. Le has sido infiel a tu esposo y a tu esposa. No le gusta que le digan: has andado en esto. Necesitas arrepentirte. El recién cristiano no le gusta que le amonesten. Y por otro lado se descuida. Y a cada ratito cae en la pecaminosidad. Muchas veces eso acontece en el recién creyente. O sea, que comienza su caminar y pareciera ser de que no arranca, sino que se viene para abajo. Pero es un hijo de Dios. Si ha nacido de nuevo, es un hijo de Dios, hermano. Ahora, en cuanto a quién va a distinguir si es salvo o no es salvo, solo Dios lo sabe. Porque hay veces que nosotros juzgamos, somos ligeros en juzgar. Este es salvo, este es medio salvo. Este sí es salvo. Este no es, está ahí entre camagüey y elote, más o menos, a saber. No, hermanos, la salvación dice que Dios conoce a los que son suyos. Él sabe quiénes. Por ejemplo, a este pastor se lo engañan, hermano. Me sale un hermano: gloria a Dios, aleluya, amén. Y este es hermano, decimos. Ay, mira qué espiritual. Levanta las manos, tiene la Biblia y hasta ofrenda. Pues no, este sí que es cristiano. Y después va saliendo, hermano, con que hasta hablando en mal de Dios, que Dios quizás ni existe, porque no lo ayudó, porque en los momentos que más lo quería, no estuvo Dios allí. Entonces uno dice: Señor, entonces no era tuyo. Y yo pensaba que sí. Solo Dios puede juzgar quiénes son y quiénes no son. Así que no se ponga usted a decir: este sí es salvo. Y Dios dice: si lo vieras con la lupa que yo lo estoy viendo, te darías cuenta que no es así. Pero luego tenemos los cristianos que han pasado de ser niños, de ser carnales, a ser jóvenes. ¿Quiénes son estos jóvenes? Son los cristianos que tienen interés en Dios. Me refiero, no importa la edad, pero hay un anhelo por Dios, se compromete con Dios, lucha contra el pecado, cometió el pecado pero se entristece, siente que el Espíritu Santo le dice: te equivocaste fuertemente,
Y esa vida dice, ¿qué hago con este error que he cometido? Y no tiene paz hasta el día en que siente que Dios lo ha perdonado con su bendita sangre. Esa vida, hermano, es una vida que se compromete en agradar a Dios. Va cambiando de sus propios intereses a los intereses de agradar a Dios. Le agrada ser aconsejado, le agrada ser corregido. Siente que realmente lo necesitaba. Cae en el pecado, pero no cae con tanta facilidad. O sea, no es como aquel que busca la hamaca del pecado, ¿verdad? ¿Dónde está la hamaca? Dice, tiro. No, esa vida comienza a cuidarse, porque sabe que es un hijo de Dios y se vuelve un servidor de Dios. Cuando yo hablo de joven, no estoy hablando de la edad, estoy hablando de la experiencia espiritual del cristiano. Pero luego encontramos al creyente que ha alcanzado mayor crecimiento, mayor madurez. Esa vida está sumamente interesado solo en Dios y en agradar a Dios. Lucha contra el pecado, reconociendo que el pecado desagrada a Dios y busca agradar a Dios. Es una vida que, por su perseverancia y por el crecimiento, llega a ser apoyo para los demás, de ánimo para los demás, edificación para los demás. Se vuelve un pilar en la iglesia, donde los demás se apoyan. Peca, por supuesto que peca, porque nadie deja de... Haríamos a Dios mentiroso si dijéramos que ya que he alcanzado la madurez, yo ya no peco. No, hermanos, todos pecamos en diferentes lugares, el rango de nuestra condición. Sin embargo, esta vida anhela y busca la santidad, busca apartarse del pecado, busca tener tiempo de pasar en intimidad con Dios, con su palabra, busca realmente, hermanos, amar a Dios, glorificar a Dios. Esta es una vida que ha alcanzado madurez. Ya los intereses no son personales, los intereses son para la gloria de nuestro Señor. Aleluya. En otras palabras, es una vida que se ha consagrado a Dios. No es que deje de pecar, peca, pero cuando peca, sabe a dónde ir para deshacerse del pecado. Así que, mis amados hermanos, esa es la tarea que nos queda a nosotros. Santificados ya somos. Puedes que hayas cometido errores, tú no dejas de ser hijo de Dios por eso. Un día yo le dije a mi hijo, se me iba para los Estados Unidos, y yo le dije a mi hijo, mira, todavía no creo que no era esa época. Yo le digo, mira hijo, le digo yo, solamente quiero decirte esto en tu corazón. Ya sea que tenga éxito en la vida, o sea que fracases, o sea que cometas el error que hayas cometido, solamente quiero decirte esto en tu corazón: siempre seguirás siendo mi hijo. Si eso lo puede decir un hombre, un humano, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, hermanos? Te amamos, Señor. Te amamos, Padre. A pesar de que nos equivocamos, tú puedes decir, gracias, Señor, porque a pesar de que yo fracaso, tú no me condenas, sino que me extiendes tu mano para levantarme. Amén, hermano. Amén. Por lo tanto, nosotros los que ahora somos creyentes, lo que nos queda es apartarnos del pecado, santificarnos más, buscar parecernos a nuestro amado Señor Jesucristo. Voy corriendo, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que, ¿qué dice? ¿Están conmigo? Primera de Pedro 1, 14. Ahí está. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que, ¿qué? Que antes tenías.
pero cuando estabas en vuestra, no sabías nada de estas cosas. Sino dice, como aquel que os llamó, como aquel que te ha llamado es santo, porque su ADN es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque tu Padre, el que te ha engendrado, el que ha puesto el ADN en tu corazón, el que ha puesto la nueva naturaleza divina, es también santo. Así que, hermanos, el creyente, aunque peca, no anda buscando practicar el pecado. El pecado aparece y hay veces caemos, unos más profundos, otros menos, pero finalmente, hermanos, no andamos buscando el pecado, no lo andamos buscando. Por eso que Juan decía lo siguiente, 1 de Juan capítulo 3 versículo 8: el que practica el pecado es ¿de quién? Es del diablo. Ese no ha nacido de Dios, no es de Dios. 1 de Juan 3:8: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Sin embargo, o dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9: todo aquel que es nacido de Dios, aquí viene la diferencia. No practica. Una cosa es que tú peques y lo otro es que lo practiques. No sé si logran ver la diferencia. Por ejemplo, yo les contaba la vez pasada, mi linda hija, de regalo de cumpleaños, me dijo: papá, te voy a regalar 3 meses para que vayas al gimnasio. ¿De veras? Y me regaló. Y entonces, hermano, y me acerco al gimnasio usted, y yo viendo todos los cuates ahí, todos bien musculosos y levantando cosas súper pesadas, y le digo yo al instructor: dígame usted qué hago yo aquí. Pues mire, empiece a levantar esto, mes. Ay, hermano, cuando el día siguiente que amanecí, hermano, como que si una aplanadora le pasa al pastor, hermano, todo doliendo, porque me dolía, porque no tengo la práctica. Levanté la pesa, claro que lo hice, pero por no tener la práctica me dolía. No sé si usted me está entendiendo. Pero el que practica, una mujer, yo le vine contando a mi esposa: mamá linda, una mujer levantando más pesas de lo que yo no puedo levantar. Pero ¿por qué lo hace? Porque practica, porque le gusta. ¿Me está comprendiendo? Pero los que son hijos de Dios no pecan porque pecan, pero no practican. Porque los que practican, esos son son del diablo. Eso sí, porque practican. Pero los que no son de allí, les duele cada vez que cometen un error, que cometen una falta. Pastor, ¿y usted peca? Ni me pregunte. Yo cometo errores, hermano, y con humildad tengo que venir delante de Dios y pedirle perdón por mis faltas. Pero Dios dice: hijo, santifícate, deshácete del pecado. Así que, mis amados hermanos, se me fue el tiempo y me faltó la tercera santificación, pero esta era la más importante, porque ya somos santos, pero ahora el Señor quiere que tú te santifiques para que te parezcas a su Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Señor. Para que te santifiques.
Yo quiero terminar con esta escritura quizás. Efesios capítulo 4, versículo 22. El apóstol Pablo nos invita a que abandonemos el pecado, esa inercia que traemos, esa fuerza que traemos del mundo, que la vayamos dominando, dejando, que dejemos el pecado y que nos entreguemos más al Señor. Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿están conmigo, hermanos? Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pero ¿qué dice el versículo 23? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Versículo 24. Y vestíos, ¿de qué dice? Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Es decir, vestíos de nuestro Señor Jesucristo. Pongámonos de pie, mis amados. Dejamos en el tintero la santificación final. Está la santificación, hermanos, posicional, como lo habíamos visto al principio. Se conoce también como la santificación inclusiva. Dios te mira a ti santo, hermano. Así es como te mira Dios. ¿Por qué? Porque Cristo pagó por aquello que impedía que tú no te dieras santo, por el pecado. Cuando tú has creído en Cristo, Cristo te dice: hijo, hija, yo pago por todos tus pecados. ¿Por cuántos, Señor? Por todos. Y a partir de este momento, tú eres mío o tú eres mía. Por siempre y para siempre. Hay de esos padres que le dicen a sus hijos: ya no eres mi hijo. Sí que está ciego, porque siempre llevará su apellido. No sé si me está comprendiendo, hermano. Si Dios ha puesto su ADN en ti, ¿crees que te lo va a quitar? Vaya, hoy sí eres mi hijo, mañana ya no. Es que no te portaste bien, así que ya no eres mi hijo. No, Dios no es así, hermano. Si verdaderamente tú eres un hijo de Dios, serás su hijo forever, por siempre. Y si me alejo de Dios, si eres su hijo, Dios sabe cómo te puede traer, porque a los que Dios ama los disciplina con una correa espiritual. Perdón, hermano, no de correa. Pero si tú eres su hijo y te vuelves al pecado, te vuelves al mundo, dice Dios en el libro de Hebreos que a los que Dios toma por hijos, los corrige, los disciplina. ¿Cuántos han probado algún poquito de la disciplina del Señor, hermano? Yo quiero levantar mejor las dos manos. Dios te disciplina, pero no deja de ser su hijo. Gracias, Señor. Ahora Él desea que tú te pongas del lado de Él, que como Él es santo, ahora entonces tú buscas ser santo también, porque tu Padre es santo. Si tu Padre Celestial es santo, entonces los hijos deben de ser santos. Entonces procura la santidad, abandona el pecado, abandona la soberbia, abandona la ira, abandona el egoísmo, abandona el orgullo, abandona la mentira, abandona el latrocinio, abandona el adulterio, abandona la fornicación, abandona todo lo que es pecado. Huye de allí, huye y busca la santificación para que te parezcas cada vez más a mi Hijo, el cual es santo. Te amamos, mi Padre,
Te amamos, mi Dios. Te damos gracias por tu bendita palabra. ¿Cuánto tiempo la hemos ignorado? ¿Cuánto tiempo, Señor? Este tesoro tan hermoso que tú has dejado para los que son tus hijos, lo hemos ignorado. Lo hemos ignorado. Pero te damos gracias, Padre amado, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a pagar por todos nuestros pecados y declarar para todo aquel que cree que esa vida es santa, santa, porque tú lo has santificado. Ahora, Señor, habiendo recibido esta herencia tan hermosa como la es de declararnos santos delante de tu presencia, ahora te pedimos que nos ayudes a santificarnos más. Ayúdanos a abandonar el pecado. Ayuda a dejar aquellas cosas que a ti no te agradan, para que en realidad nuestra vida te glorifique, para que en realidad nuestra vida sea una vida que no solamente hemos sido santificados, sino que vivimos en la santidad, abandonando todo pecado, abandonando, Señor, todo aquello que a ti no te agrada. Somos tus hijos y te pedimos que nos des la gracia de parecernos a ti. Perdónanos, Padre, perdónanos las veces que te hemos fallado. Perdónanos que a pesar de que hemos venido a ser tus hijos, aún así te hemos fallado. Sácanos de la condición carnal, sácanos de esa condición y ayúdanos, Señor, a ir en pos de la santidad, es decir, ir en pos de Cristo.